Ok, bien hermanos, Efesios capítulo 6, vamos a leer versículos 14 al 20. Efesios 6, 14 al 20. Dice, sígame ahí con su vista, Efesios 6, 14 al 20. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra, hermanos. Vamos a continuar ahí. Estamos hablando, hermanos, de la armadura de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la armadura de Dios. Déjame enseñarle, este está un poquito más suave. No representa completamente la armadura, pero el dibujito está muy suave, ¿verdad? Esta es de nuevo la ilustración que está usando Pablo, hermanos, es la armadura de un soldado romano, ¿verdad? Y tenemos varios elementos en la armadura del soldado romano. Ahora, antes de nuevo regresar y hablar un poquito de esto, recuerden que este pasaje del versículo 10 al versículo 20 tiene 3 mandamientos. Y quiero enfatizar eso otra vez. Tiene 3 mandamientos. ¿Cuáles son los 3 mandamientos y cuál es la progresión en los mandamientos? Ok, 1 es estar firmes. Ok, vas bien. Vestíos la armadura. Es otro. Y nos falta uno más. No. Ese es estar firme, es el mismo que dijo Osías. Les falta el del versículo 10. Fortaleceos. Exactamente. Ok. De nuevo, hermanos, estos son 3 imperativos importantes. Ok. Y miren la progresión. Comienza el versículo 10 diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerde que ese es un mandamiento pasivo. No tenemos que hacer nosotros nada. ¿Nosotros qué? Lo recibimos. Básicamente el primer mandato en el versículo 10 es que permitir, ¿verdad? Permitir, dejarnos que el Señor nos ¿qué? Nos fortalezca, ¿verdad? Recibir la ayuda, la fuerza del Señor. El segundo mandamiento es vestíos, y eso recuerden, es algo que nosotros hacemos sobre nosotros mismos, ¿verdad? Vestíos. Algo que hacemos sobre nosotros mismos. Y el último es estar firmes. Eso es lo que nos toca a nosotros, ¿ok? Entonces son los 3 mandamientos que tiene el pasaje y la progresión del pasaje. Ahora, dijimos, hermanos, muy probablemente, aquí está la conexión también. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. A veces suena muy abstracto, como, bueno, sí, fortaleceos, ¿cómo? Y probablemente lo que Pablo está diciendo es que la fuerza que viene del Señor y el poder que viene del Señor viene a través de ¿qué? De la armadura. ¿Ok? Viene a través de la armadura. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque hay pasajes del Antiguo Testamento que describen a Jehová, a Yahweh, como un soldado, ¿verdad? Y describe partes de la armadura. Entonces, muy probablemente, aquí está la conexión. Pablo está diciendo, reciban la fuerza del Señor, acepten la fuerza y la ayuda del Señor que viene a través de ¿qué? Del Espíritu, pero específicamente a través de ¿qué? De la armadura. ¿Ok? Reciban la fuerza del Señor. Sean fortalecidos con su poder a través de ¿qué? De la armadura. Esa es otra manera de que podemos entender el pasaje. ¿Ok? Entonces la fuerza y la ayuda del Señor va a venir a través de su ¿qué? De su armadura. Ahora, hermanos, dijimos, la palabra vestíos. Aquí está el mandato, vestíos, ¿verdad?
Pablo utiliza esa figura del mundo romano, ¿verdad? Para hablar de qué. No hablar de una vestimenta literal, sino hablar de qué. ¿Qué, hermanos? Más que implica el acto de vestirse. O sea, cuando usted, pensando en el mundo romano, cuando vamos a decir, cuando los esclavos eran adoptados, se quitaban sus vestiduras de esclavitud y tomaban las vestiduras como un hijo libre y un ciudadano romano. ¿De qué habla esto? ¿De qué habla de vestirse? Despojarse de... Bueno, sí. Quitarse algo y ponerse. Ok, poner, sí. Ahora, pero piénselo. ¿Eh? Ok, habla de distinción. ¿Qué más? Cambio de identidad. Ok, un cambio de identidad. O sea, el vestirse habla de qué? ¿De qué? Ya soy otra persona, ya pertenezco a otra familia, entonces se espera que yo ¿qué? Piense, vive, actúe, ¿como qué? Como otra persona. Esa es la idea de la vestimenta. Esa es la idea que le gusta a Pablo. Esta es una idea que le gusta mucho a Pablo. De nuevo, está usando esa figura de vestirse como actuar, pensar, ¿verdad? De una manera diferente. ¿Ok? Y entonces lo que Pablo está diciendo aquí es, cuando está diciendo vestirse de la armadura, nos está invitando a ¿qué? A pensar, a actuar de manera diferente. Y pensar, hermanos, que esta armadura habla de ¿qué? De verdades espirituales que los creyentes poseemos de Dios. Recuerde que cuando Pablo dice la armadura de Dios puede significar dos cosas. ¿Qué es la armadura que Dios da? ¿O es la armadura que qué? Que pertenece a Dios. ¿Verdad? Y le usaba yo la ilustración de Mulan cuando le robó su armadura a su papá. ¿Verdad? La armadura no era de Mulan, era de su papá. ¿Verdad? Bueno, si usted no ha visto Mulan, no tiene que ver Mulan. ¿Ok? Ahora, bien, hermanos, ahora, nos quedamos, vimos la vez pasada, quiero leerle rápido, creo que este dibujito está en inglés, pero déjenme leerle. Hablamos, hermanos, comenzamos, ¿verdad? En Reina Valera no se traduce cinturón, pero la idea de ceñíos con la verdad presenta la idea de un cinturón, ¿verdad? Efesios 6:14 dice el cinturón de la verdad. La verdad, hermanos, ¿verdad? Nos mantiene de dar de caer o de caer en las creencias del mundo. Compara tus creencias y acciones con la verdad de la palabra de Dios. Dijimos, hermanos, que ceñíos, ¿verdad? Ceñíos, la imagen de ceñíos es que es estar... Exactamente, es prepararse. Como pantalones. Exactamente, es como fajarse, ¿verdad? Es como me voy a fajar, ¿para qué? Para estar listos. Entonces aquí, ¿estar listos con qué? Con la verdad. Estar listos con la verdad. Luego vimos ¿verdad? La coraza de justicia. La justicia, dice aquí el dibujito, la justicia es ser honesto, bueno, amable y justo con otros. Eso quiere decir, ¿verdad? Pararse por la gente más débil. Y aquí lo pone. Y dijimos, hermanos, que cuando habla de la coraza de justicia, puede hablar de la justicia que recibimos de Dios, ¿verdad? O la justicia que practicamos. Es una justicia que, ¿verdad? La justicia de Dios que recibimos o la justicia que practicamos. Luego, el tercero que vimos la vez pasada es, ¿verdad? El calzado con el apresto del evangelio, ¿verdad? Y dijimos, hermanos, que no necesariamente habla de estar listos a predicar el evangelio, ¿verdad? No necesariamente está hablando. Dice aquí que los pies están preparados con el evangelio de la paz. El evangelio de la paz es estar bien con Dios y estar contendiendo en los tiempos difíciles.
Jesús dijo que los pacificadores son bienaventurados, son bendecidos, ¿verdad? Y cuando, hermanos, decíamos que el calzado, hermanos, era algo que no era una, hermanos, el calzado era lo que permitía a la gente tener estabilidad, ¿se acuerda? El calzado permitía a la gente tener estabilidad. Entonces, lo que aquí Pablo está tratando de comunicarnos es que el evangelio de la paz nos da estabilidad de saber que estamos, ¿qué? Bien con Dios, bien con Dios, bien con Dios. Y bueno, esos son las tres que vimos la vez pasada. Ahora nos quedan otras tres, ¿verdad? Que son, dice aquí, el escudo, el yelmo o el casco y la espada. Ahora, hermanos, antes de comenzar, vamos a discutir un poquito. De nuevo, cada uno de estos elementos no son elementos físicos. Son verdades, virtudes espirituales. De nuevo, no son elementos físicos. No hay un casco. No hay una coraza. No hay unos zapatos. Son, ¿verdad? Son la ilustración de verdades espirituales. ¿Cómo funciona eso en la vida real? ¿O cómo Pablo quiere que eso funcione en la vida real? Pues yo pienso que en eso de la vestimenta, es cierto, no hay que vestirnos, pero también algo muy importante, que tiene que ser de calidad, ¿verdad? De la vestimenta, porque pues si no vas a poner una vestimenta, al aire se va nomás, pues como que no checa, que no. Yo pienso que es algo muy importante, porque yo veo, por ejemplo, uno pega ahí con su zapatito y todo muy gatazo, pero... Ahora, bien, acá, usted acaba de decir algo muy importante. La vestimenta tiene que ser una vestimenta de calidad. Por eso, hermano, no es una vestimenta que nosotros compramos y conseguimos. Es una vestimenta que según el pasaje, ¿quién provee? Dios, ¿no? Así es. O sea, nosotros somos mandados no a comprar una vestimenta, a usar la vestimenta. Porque no la compramos, ni la conseguimos, nos ha sido provista. ¿Okay? Bien, buena observación, hermano Manuel. Ahora, pero piénselo. Disculpe, hermano. Piensen, hermanos, piensen. Hermanos, de nuevo, ¿por qué esto es importante? De nuevo, no estamos hablando de elementos, aunque tenemos las ilustraciones físicas, no estamos hablando de cosas físicas. ¿Cómo esas virtudes o cómo esas verdades funcionan en la vida real, o Pablo quiere que funcionen en la vida real que vivimos? Porque cada artículo del que está mencionando, parece que lo puedes trasladar a llevar una vida realmente que te sientas protegido, porque tienes un escudo, tienes la palabra, tienes buenos pensamientos. O sea, digo, permiten estar firme, como usted lo mencionó la vez pasada. No nos estamos vistiendo para pelear. Nosotros estamos vistiendo para estar firmes en el momento de, pues, ser tentados, enojones, groseros, maldosos. Todo eso puede uno aplicarlo. O sea que traemos una cosa, estamos vestidos y tenemos problemas y tenemos que vivir conforme a lo que traemos pues. Exactamente, bien, hermano, esa es una buena comparación. Hermano Oscar. Bueno, yo no voy a estar un poquito de acuerdo con el vago, porque esa armadura es para eso, es para luchar. En el siguiente versículo lo dice, porque no tenemos lucha contra carne, o sea, no vamos a ir a luchar con todo humano, vamos a luchar con algo que vivimos, que a veces ni sabemos, pero que son fortísimas y son realidades espirituales demoníacas. Entonces, esto es para eso, para vencer al demonio. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con usted. Y mire, no están hablando de cosas diferentes, pero ahora la pregunta es, en el mundo materialista que vivimos, que si no se huele, no se palpa, no se ve, no existe. ¿Cómo funciona eso? Josías. Yo quiero preguntarle por qué dice que para resistir
menciona una espada. Ok, buena pregunta. Esa es básicamente, de esta armadura, esta es la única arma de ataque. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que hablas acerca de el escudo, de los dardos. De fuego del maligno, sí, y ahorita vamos a llegar a eso. Por ejemplo, si está uno firme y está uno atento a lo que está uno viviendo, no sé, experimentando y todo eso, que pueda uno realmente definir, esto es una prueba, esto es un ataque del enemigo, esto es, o sea, que puede, si está uno vestido, es para estar firme, pero que también es para que pensemos. Por ejemplo, dice el hermano Oscar que el siguiente versículo es, vamos a tener batallas contra el maligno. Pero si no tenemos esta cuestión, yo pienso, espiritualmente, no vamos a poder hacer nada contra él. Sí. Pero, como estamos vestidos con la armadura de Dios, que proporcionó Dios, entonces va a ser otro cantar. Sí. No va a depender tanto de nosotros, sino que cómo la usemos. Sí, y es parte de lo que queremos ver. Hermano Oscar, y luego Jazmín. Me impresionó mucho lo del domingo pasado cuando predicaste sobre la cuestión de que Dios vio tanta necesidad en el mundo, ahora estamos hablando de humanidad, ¿sí? Y que dice orar para que el Señor mande obreros a su mies. Quiere decir que está hablando de guerreros. Pero en el siguiente capítulo, en el versículo primero, Cristo los arma, no con la armadura, los está armando para que hagan milagros, para que hagan sanidades, para que resuciten muertos, para que un montón de cosas que va a hacer que una persona que anda, como eran los apóstoles que estaban con Dios, ellos tenían la capacidad y tenían la obligación, ahora sí, van armados. ¿Por qué? Porque ahora sí tienen, pero ahora van a luchar por justicia. Amén. Amén, bien. Y ahora, mire, y todo esto está relacionado. Y ahora, déjenme, aquí es donde quiero que haga conexión bien esto, hermanos. El libro de Efesios, este capítulo de la armadura, aparece a lo último del libro. No es casualidad. Aparece a lo último del libro. Y el libro, hermanos, nos va a enseñar que hay mucha conexión entre las cosas que no vemos y la manera en que vivimos. Hay mucha conexión de las cosas que no vemos y la manera que vivimos. Por eso, ahora fíjese, nada más así sencillito, no quiero abrumarlos. Miren cómo empieza el libro, Efesios 1:3. Efesios 1:3. ¿Qué dice aquí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ya empezó hablando de cosas que no vemos y a lo mejor ni que entendemos completamente. Bendición espiritual. Y luego va a hablar sobre qué es esa bendición espiritual. Que fuimos, ¿qué? Elegidos por el Padre. Que fuimos redimidos por el Hijo y nos ha sido dado el Espíritu Santo, ¿verdad? Como la garantía de que el cumplimiento de las promesas. El capítulo 2, mire cómo comienza el capítulo 2 hablando de cosas que no vemos. Dice, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros ¿qué? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos, ¿qué? Ahora, hermanos, usted y yo, cuando éramos inconversos, nunca estábamos pensando, ¿yo, hijo del diablo? No. ¿Yo sigo al diablo? No, hombre. No estamos pensando, hermanos, los inconversos allá afuera no están pensando conscientemente que están siguiendo, ¿qué? Bueno, que están siguiendo al diablo. Por ejemplo, no están pensando que son hijos de desobediencia. Mire lo que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y mire aquí, dos cosas, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y si pudiéramos traducirlo así, y los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de la ira, lo mismo que los demás.
Hermanos, la gente no está pensando eso de ellos. No. Hermanos, la gente no está pensando eso de ellos, ¿o sí? No. Pero esa es la realidad. Hermanos, son hijos de ira. Son hijos de ira. Siguiendo la corriente de este mundo que Satanás domina. ¿Y dónde se ve eso? De nuevo, dos cosas aquí dice, siguiendo los deseos de ¿qué? De la carne. Y siguiendo los deseos que vienen de los pensamientos. Adivine qué va a hacer Satanás. Esto, hermanos, esto nos da unas tremendas pistas de qué va a hacer Satanás y cómo Satanás va a usar. Va a alentar lo que nuestra carne quiere. Pero pastor, un ejemplo que a mí me está pasando. Yo tengo unos vecinos ahí, la señora ahí, la abuela tiene como, pues tuvo como unos 15 hijos y todas más, calcúlele 3 por cada uno, multiplíquelos, es una bandada y resulta que llegan a mi casa y me empiezan a rayar los carros, a hacer diablo los niños. Son muy traviesos, entonces lógicamente a veces me ganaba a mí el coraje, sinceramente, y a veces sí le llamaba la atención a los niños, ¿no? Y estuve a punto yo de hablar con la señora, ¿no? Ya fueron las cosas como debe de ser. Pero últimamente ya como que sinceramente le voy a decir la verdad. O sea, como que las clases esas que usted nos está dando, sinceramente, sí me molesto, sí me enojo, me meto, se me calma, y como que ya uno ya piensa diferente y como que agarra la onda y dice, no, ¿por qué voy a andar haciendo estas cosas, no? Entonces, me estoy aguantando en pocas palabras. Sí. No porque sea muy espiritual lo que usted quiera, pero sí me llega a veces las clases. Y hermano, y esa es la cosa que Pablo quiere que veamos más allá de, porque se acuerda, y hermanos, quiero convencerle de esto, no tenemos lucha contra sangre y carne, no es un asunto personal. Hermanos, si llegamos a tener conflictos aquí en la iglesia o fuera de la iglesia, no es un asunto con la persona, hay algo más allá. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo aquí y enseñarnos? Hay algo más allá de la lucha, no tenemos conflicto nada más con personas. Hay algo más allá. Ahora, el capítulo 2 de nuevo va a escribir, capítulo 3 Pablo va a aclarar. Ahora, el capítulo 4, hermanos, el capítulo 4 es el capítulo que empieza Pablo a describir, hermanos, la nueva vida basada en las realidades. Ahora, quiero enseñarle, ¿verdad? A lo mejor para mí este capítulo, hermanos, es me llama mucho la atención, ¿verdad? Sobre la manera que Pablo va a hablar de las verdades espirituales. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y luego mire, dice aquí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Y va a hablar mucho de la unidad de la iglesia, hermanos. Va a hablar mucho de la unidad de la iglesia y luego va a hablar que Dios dio, ¿verdad?, dones a la iglesia y Dios dio a los pastores a la iglesia y Dios dio a los maestros a la iglesia y, bueno, apóstoles, evangelistas, pero lo que Dios nos da hoy en día son los pastores y los maestros para entrenar al cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo crezca, ¿verdad? Ahora, el versículo 17, quiero que vea aquí, le voy a enseñar de la Nueva Traducción Viviente, porque va muy ligado, las cosas que no vemos, hermanos, las cosas que no vemos van muy ligadas de la manera en que vivimos. 4, 17 en adelante. Bueno, voy a poner 4. Miren aquí. Sí se veía más, ¿verdad? Ok. Me gusta mucho esta versión por la manera en que dice esto. Miren, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad.
vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Por eso, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para hacerse a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahora mira aquí. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, ¿qué dice ahí? Ahora, hermanos, esta es la cosa. Ahora, pero pensamos de nosotros. No, es que es mi mal temperamento. El enojo da lugar al diablo. Va más allá, por eso digo, va más allá. Ahora, mira aquí. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todos los que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten estímulo para quienes ¿qué? Miren, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que diga sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten en estímulo. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Note que así como la gente, hermanos, allá afuera no está pensando conscientemente, yo sí soy un hijo del diablo, sí estoy siguiendo la corriente. ¿Qué están pensando? ¿Estoy viviendo? ¿Me estoy divirtiendo? Inclusive dicen que son hijos de Dios. ¿Estoy disfrutando mi juventud? Lo que están haciendo es que siguiendo la corriente de este mundo. Y por eso viven como viven. Dicen el pensamiento de Carlos y van a ir al cielo. Y de nuevo, y todo eso, hermanos, y las series, las novelas, las noticias, el periódico, bombardeando a la gente con mentira. Hermanos, no sé si pudiéramos ilustrar, pero el mundo, si pudiéramos a lo mejor ilustrarlo de esta manera, el mundo vive en una somnolencia de mentira, en un humo de mentira, en un humo de mentira, en una oscuridad de mentira que lo hace, hermanos, que la oscuridad cada vez es más densa y más densa y más densa. Y viene a través de esto que estamos diciendo, viene a través de pensamientos, viene a través de imágenes, viene a través de muchas maneras. Y lo comen y lo tragan. Por eso Dios nos está diciendo, nosotros no. Nosotros no. Ahora, hermanos, de nuevo, este mismo pasaje, después del capítulo 4 viene el capítulo, ¿verdad? 5, que dice, andad como hijos de luz. Hermanos, perdón que me estoy desviando un poquito de la armadura, pero quiero en verdad que el estudio de la armadura sea útil, pensando en cómo las verdades y virtudes que la Biblia dice realmente afectan a la vida, porque tenemos que estar convencidos de eso. O sea, que lo que la Biblia dice
No nada más es para mi cabeza, es para la vida y es para la lucha que enfrentamos cada día. Y ahorita quiero que pensemos seriamente que realmente hay una lucha cada día. Noten, Efesios 5. De nuevo, vuelve a decir, por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra. El avaro es un idólatra. Gracias. Que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos ¿qué? Pecados. No se dejen engañar, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de que cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y luego, hermanos, aquí el versículo 8 es muy clave para todo lo demás que va a decir. Porque aquí Pablo va a usar la figura del borracho. Va a usar la figura del borracho para ilustrarnos. O vamos contra... No es como... Cuando algo se presenta que es contrario, ¿cómo le llamamos eso? Un contraste, para presentar un contraste. Así como el borracho es dominado por el alcohol, dice, habla y actúa de manera que no quiere, o que no es normal, así es una persona llena del Espíritu Santo. Actúa, piensa, se comporta como no es normal. Ahora, hermanos, y miren la tremenda conexión. ¿Cómo se ve una persona controlada por el Espíritu Santo? Por los frutos que tienen. Pero más específicamente aquí. Amén. Pero más específicamente aquí en el texto. ¿Qué? Primero, cantando salmos e himnos y canciones espirituales, haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Se ve en su adoración personal. Ahora, ¿cómo se ve más? Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo. Y luego, para las esposas, sométase. Para los maridos, ame a su esposa. Ame a su esposa. ¿Verdad? Y luego, déjame pasar a capítulo 6. ¿Cómo se ve a alguien lleno del Espíritu Santo?
¿Cómo qué? ¿Cómo se ve a alguien lleno del Espíritu Santo? En su adoración personal. Una esposa se ve sometiéndose a su esposo. Un esposo se ve amándose a su esposa. Unos padres, unos hijos obedeciendo a sus padres. Unos padres que no hacen enojar a los hijos. ¿hacen enojar a los hijos? Sí, ellos son pero bien. Ahora nótenlos. ¿Qué es la causa de enojo? Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hermanos, los hijos que se dejan sin instrucción son hijos enojados. Los hijos que se les deja hacer su regalada gana van a vivir como hijos enojados. Y luego, ahora no termina ahí. Esclavos. Vamos a decir aquí, obreros, trabajadores. Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto. No, ese viejo, ese jefe, transo. Obedézcanlos. Y los que son amos, traten a sus esclavos, ¿qué? Y luego, note aquí, y llegamos aquí. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura. Hermanos, las verdades, las bendiciones espirituales no son asuntos de conocimiento nada más. Son verdades que deben cambiar nuestros ojos y nuestro corazón para vivir en la realidad. Si pudiera decirlo esto, si pudiéramos, hermanos, la verdad tiene que ver con la realidad. Este mundo no vive en la realidad. Hermano, ¿de qué está usted hablando? El mundo no cree que Dios existe. El mundo no cree que hay un juicio venidero. El mundo cree que las cosas pasan por casualidad. Estamos hablando con el hermano Oscar. El mundo cree que los desastres naturales pasan porque la madre naturaleza nos está exigiendo. En el libro de Job dice que Dios tiene que usar los desastres naturales para castigar a los pueblos. Hermanos, de nuevo, todo, por eso Pablo llega al capítulo 6 para decirnos, fortalezcanse. Porque atrás de cada mala práctica, de todos esos pecados, está la influencia espiritual. Ya sea del Espíritu Santo o de quién. Y por eso dice, porque no dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Soportar las, ¿qué? Las acechanzas del enemigo. ¿Se acuerda qué es esta palabra griega? Los métodos del diablo. Para que podáis, es la palabra griega metodología. Para que podáis resistir los, ¿qué? Los métodos del diablo. Y luego dice, porque no tenemos, ¿qué? Lucha contra sangre y carne. Hermanos, cada día tenemos una lucha espiritual. Cada día tenemos una lucha espiritual. Ahora, hermanos, en los 4 minutitos, piense en uno solo. Piense en uno solo. Donde usted puede identificar, aquí hay lucha espiritual. Piense en una cosa de su vida real, donde usted dice, aquí hay lucha espiritual. El carácter. ¿Ok? ¿Cuándo qué? Que te saquen el tapón rápido. Que no sepas. Para mí es algo que estás, digamos, disfrutando de un paz de Dios y de repente te sacan el tapón. ¿Jazmín? Pues pasa una chistosa a lo mejor, pero para mí sí es, y venía comentándolo con unos hermanos en el camino. El clima para mí, el frío, no me gusta y siento que ha sido difícil, ha sido como una lucha espiritual porque quiero levantarme temprano, hacer varias cosas, pero el frío siento que me inmoviliza así y digo, no es la voluntad de Dios dejar de hacer mis cosas o no, ¿verdad?
Entonces, para mí, eso es algo. Ok, puede ser. Básicamente luchar con desobediencia, falta de responsabilidad. La mentira no también. Mentira. Porque aún de las familias, a mí me dijeron, hoy la semana precisamente, me dijeron, porque no puedo conseguir cita de seguro social por ninguna manera. Entonces me dijeron, ve con la secretaria y dile que eres hipertensa y te la van a dar así. No, me dijeron, no puedo mentir. Entonces la gente miente con una facilidad, pero como si fuera algo normal. Y me quedé sorprendida, dije, pero son cristianos con la persona que me está diciendo. ¿Sí? Sí, por eso se necesita, hermanos, por eso se necesita ¿qué? Ceñidos los lomos con la verdad. Ceñidos los lomos con la ¿qué? Con la verdad. Cielo. Cuando voy a leer la Biblia, orar o escuchar una enseñanza, puedo estar bien activa sin ninguna pizca de sueño, pero cuando voy a empezar a leer ahora, me llega un sueño así, pero muy fuerte. Sí, a mí también me pasa. Sí. Hermanos. Y a veces pasa algo que cuando precisamente me siento con mi Biblia a leerla, siempre pasa algo que ahí estoy luchando yo por concentrarme porque no puedo. Hermanos, para leer la Biblia. Hermanos, por eso yo cada domingo voy a orar. Ayúdanos, Señor, a leer la Biblia. Necesitamos luchar y pedir la ayuda del Señor con la lucha espiritual de leer la Biblia. A Satanás le conviene que estemos en ignorancia y desconectados del Señor toda la semana. Doctor, algo muy importante, muy interesante que pasaba, por ejemplo, cuando andaba, por ejemplo, en la visitación, a veces cuando ya la persona ya estaba animada para recibir a Jesucristo, llegaba un pariente ahí y ya valió. O simplemente llegaba un carro allá y ponía la música, todo lo que daba. O el vecino de acá también ponía la música. El caso que, digo, eso no es coincidencia. Hermanos, los obstáculos para oír. Hermanos, voy a ponerle una idea. No quiero que piensen mal de mí, pero por ejemplo, todas las imágenes sensuales y sexuales que existen. Hermano, uno no tiene que andar buscando mucho. ¿Sí o no? Especialmente como hombre. Uno no tiene que andar buscando mucho. Ve la refaccionera de llantas, entonces siempre es... Aceites, refaccionarias. Hermanos, Siempre mi esposa se acuerda, no sé si se acuerda, hace como 2 años, ¿cuándo fue el año de elecciones? Como hace 3 años, que una diputada estaba, un anuncio de una diputada embarazada desnuda, no sé si lo vieron, estaba en el Quiroga. Así, en un espectacular, pero no espectacular, hermanos. Ahora, hermanos, uno pensará, qué simple. Bueno, ¿qué promueve? ¿Y qué quiere despertar? Pues en la televisión, por ejemplo, las películas, es temprano todavía y salen unas imágenes que yo cuando estaban mis nietos, yo se las ponía en las caricaturas porque me daba miedo cambiarla, porque a mí me llegó a pasar que cambiaba y salía pues algo inmoral. Ahora, y de nuevo, hermanos, aquí piensan, qué simples ustedes, qué cristianos tan asustadizos. Pero ¿qué promueven? Pecado. ¿Qué promueven? ¿Qué promueven? Es como ahorita todos tuve una película lo más sencilla o simple y sacan el problemas de género. Siempre hay homosexualidad. Sí. Sea caricatura, sea de la vida real, sea de costumbrista. Todo, y lo ven tan normal y tan natural. Sí, hermanos, por ejemplo, mi esposa y yo cuando no teníamos carro, hermanos, y viajábamos en el camión. Ustedes que viajan en el camión, hay lucha espiritual en el camión. Hermanos, nuestro espíritu, hermanos, yo me acuerdo que uno llegaba cansado, aparte del estrés, las cosas que viene uno escuchando, las cosas que se están diciendo.
Yo con la música, todo lo que ahí. y escucha el chofer cuando le dicen baja. Bueno, ahora, pero póngale que si la pero póngase, hermana, que la música es música que me gustaba. Ese es el mayor problema. O sea, póngale que es música que me gustaba. O música que está promoviendo, hermanos, cosas que no son la verdad ni la realidad. Hermanos, Pablo dice, porque no tenemos que. Por ejemplo, la doñita que nos gritó el sábado en el club de niños. ¿De quién? La doñita que nos gritó, bueno, le gritó a mi esposa. O sea, uno podría decir, señora, ¿quién está atrás de esa señora? Los niños no han regresado al club. ¿Quién quiere que siga así? Y no es que seamos simples, pastor, es que la Biblia dice que debemos ser santos porque Dios es santo. Ahora, hermana, tomar esta verdad nos va a dar apariencia de ser muy extremos, ¿no? ¿Qué santurrones son? Ahora, en todo ven pecado esos cristianos, en todo ven a Satanás, en todo ven la oposición. Y no es que estamos viendo, pero de nuevo, ¿qué es lo que está enseñando Efesios? Hay una lucha espiritual constante. Hermanos, los domingos, para venir a la iglesia, ¿no hay lucha espiritual? ¿Los cristianos no enfrentan lucha espiritual? Yo cuando los sábados en la noche se amanecen ahí los borrachos con la música, todo lo que da, que debe hacer una madera, apretarles el pescuezo, porque hermanos, Porque te inviten. ahora, hermanos, hay lucha espiritual. Así es. O sea, Es lo que te digo, la ira. ahora, y por eso, perdón que ya no seguí viendo, pero quería en verdad, hermanos, quiero que vea y conecte. No es casualidad que el libro de Efesios al final termina con esto. Porque todo el libro nos va a enseñar que las verdades que a veces no vemos, ni pensamos y a lo mejor ni comprendemos todos, nos afectan. Para bien por el Espíritu Santo o para mal. La gente siguiendo la corriente del mundo, pensando que la sensualidad y la sexualidad y los chistes y la calumnia es normal, pensando que la mentira es normal, pensando que la deshonestidad es normal, pensando que robar es normal. No, hermanos, no, la deshonestidad no es normal, la mentira no es normal. La sensualidad y la sexualidad no es normal. No son cosas que debemos apoyar ni promover. Dice aquí, debemos exponerlas. Somos hijos de luz. Entonces, Pablo quiere de nuevo que pensemos que estas verdades y estas virtudes nos afecten en la vida real. Ahora piénselo, cinturón de la verdad. La coraza de la ¿qué? Justicia. De nuevo, justicia que ¿qué? Que poseemos y que practicamos. Justicia que poseemos y practicamos. El evangelio de la paz. Hermanos, estamos bien con Dios. Hermanos, no, usted y yo no necesitamos hacer nada para estar bien con Dios. Estamos bien con Dios por Jesucristo. Amén. No por nuestras buenas obras. Hermanos, si usted no leyó la Biblia hoy, si usted no oró, Dios no lo odia, Dios lo ama por Jesucristo. Su aceptación es perfecta en Jesucristo, aun si usted le falló, aun si usted no se conectó y no se ha conectado. El calzado del Evangelio de la Paz. Y nos faltan 3. Pero quería de nuevo, hermanos, son cosas que nos afectan. Porque el mundo está promoviendo ideologías y pensamientos muy sutilmente. Y la única manera de contrarrestarlo es con la verdad de Dios. Las verdades de Dios, lo que es un hecho para Dios. Bueno,
Y no podemos ir, por ejemplo, allá lejos, ¿no? En el monte, estar solo, porque también pasa lo mismo. Pues allá, aunque estemos solos, ¿no? Hermanos, Así es. sí. Uno, hoy precisamente estaba escuchando de la lucha en que estamos metidos, pero vamos a decir globalmente, ¿no? Porque la famosa globalización, uno de los objetivos de la globalización es disminuir el número de habitantes de la Tierra. Y de acuerdo con el estudio que hicieron, en abortos se contabilizaron 1.200 millones de niños. Eso significa que en realidad está funcionando el hecho de que, porque que el mundo no está conectado. Y aparte toda la ideología de género, de los patrimonios, especialmente contra eso, de que no hay seres humanos, ¿verdad? Porque el control va a ser económico. Y eso va marchando exactamente a lo que viene para la cuestión del anticristo, lo que va a marcar el mundo completo. O sea, que estamos inmersos en una lucha. O sea, no, ya viene, no, ya. Aprobándose los famosos abortos, aprobándose ahora que pueden adoptar niños. Todo eso va contra la familia. Y la familia es la única institución realmente que resguarda, primeramente, el nacimiento de los hijos. Y segundo, que haya solidez. Entonces, hermanos, en realidad ya estamos inmersos en una lucha. Por eso Pablo está diciendo, hermanos, por eso necesitamos esto. Ahora estaba, no sé si es que suben artículos. Dice, déjenlos a los homosexuales, eso, vamos a mandarlos a una isla, a todos mándenlos. Esa isla, vamos a pensar que duren 50 años, 60 años, pero se van a morir todos. Y como no se reproducen, se van a acabar, se van a morir todos. Ahora, hermanos, y esa es la realidad. Entonces, o sea, imagínense, Pablo escribió esto hace más de 2000 años, como una realidad. Hermanos, en el mundo romano ya existía el aborto. Sí. Hermanos, si no nacían hombres, mataban a las mujeres o las regalaban a la prostitución. La segunda mujer que nacía en la mataba. Si repetía la señora, la segunda mujer moría. ¿Por qué cree? Y dígame, ¿qué cree que Pablo ve ahí? Una lucha espiritual. Una lucha espiritual. Satanás metiendo ideología contra el Señor y contra la verdad. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Señor, gracias te damos por la instrucción que tenemos de la Biblia. No queremos ser cristianos paranoicos, pero sí queremos ser cristianos vigilantes. La Biblia utiliza la palabra sed sobrios y velad. Son las palabras que utiliza la Biblia para los cristianos, que estemos despiertos. Que podamos, Señor, cachar todas las acechanzas del maligno. Señor, yo en verdad estoy convencido que Satanás va a querer pegarle a nuestra iglesia. Va a querer pegarme a mí, va a querer pegarle a los miembros y necesitamos aguantar y resistir. Necesitamos aguantar y resistir. Satanás conoce los pies donde cojeamos. Sabe con qué tentarnos a cada uno de nosotros. Sabe qué cosas nos tambalean. Saben qué cosas nos hacen daño. Saben qué cosas nos dan coraje. Y va a tratar de golpearnos por ese lado. Y necesitamos resistir. Y necesitamos apoyarnos. Y necesitamos orar. Lo que me encantó mucho de este pasaje, y Señor, yo en verdad en lo mejor de mi capacidad, yo creo que Pablo se está refiriendo al final cuando termina con la oración. Yo creo que significa dos cosas. Que Pablo nos está diciendo que acompañamos la armadura con oración, o que la manera de vestirnos la armadura es con oración. Creo que no está enseñando cosas diferentes. Pero si es orar,
que la oración nos pone la armadura, queremos mantenernos en oración, Señor. Queremos mantenernos en oración. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Ayúdanos tus hijos. Ayúdanos, Señor, por favor, que la oscuridad no nos gane. Que la oscuridad de nuestros propios corazones no nos gane. Que la luz de Cristo resplandezca fuerte en nuestros corazones. Ayúdanos a vestirnos de esta armadura. Eso es lo que nos toca a nosotros, usarla, porque tú ya la has provisto. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor. La verdad, la justicia, el evangelio, la salvación, la palabra de Dios, la fe, cosas que ya tenemos, Señor. Virtudes y verdades que necesitamos usar para la vida diaria, Señor. Todo esto que hablamos, estamos en una lucha. Nuestra ciudad está en una lucha. Señor, en el mundial, estaba yo escuchando las noticias. El occidente, los países están enojados porque no les han dejado usar la bandera homosexual a sus equipos. Están protestando. Qué triste, Señor. Qué triste. Pero esto es lucha espiritual. El occidente se está vistiendo con una bandera que está promoviendo la homosexualidad y la ideología de género. Y así se está presentando al mundo oriental. Ayúdanos, cuídanos, protege nuestras familias, protege nuestra iglesia. Señor, si nos han de decir exagerados, que sea por la verdad y no por la religiosidad. No queremos ser religiosos siguiendo mandamientos de hombres. Queremos estar convencidos y seguir la verdad de Dios. La verdad de Dios. Líbranos de la religiosidad y ayúdanos a abrazar y defender la verdad. Por favor, Señor, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar orando los minutos que nos quedan.